¿Todas las personas que matan a 2 o más víctimas son catalogadas como asesinos en serie? Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y hoy vamos a ver la diferencia entre asesino en serie, asesino en masa y asesino frenético. Un asesino en serie mata a 3 o más víctimas en diferentes momentos, con un periodo de enfriamiento entre las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que entre una víctima y otra pasa mínimo 24 horas y puede llegar a pasar años. ¿Por qué es esto? Pues lo primero, porque los asesinos en serie tienen un ciclo emocional que ellos van siguiendo entre una víctima y otra. Por ejemplo, la primera fase del ciclo, que es la fase áurea, es una fase en la que ellos están fantaseando, viendo cómo sería el asesinato, viendo qué les gustaría hacer, qué les gustaría sentir. Es esa fase como de idealización. Después van pasando diferentes fases hasta que llegan a cometer el asesinato y después llegan a una fase en la que se dan cuenta de que no ha sido perfecto, que no ha sido como ellos querían, que podía haber sido mejor, y aquí es donde les empieza a generar el deseo de tener una segunda víctima. En algunos casos esto pasa en 24 horas, pero en otros casos pueden llegar a pasar meses. Y también hay otras razones por las que este periodo de enfriamiento sucede, que es, por ejemplo, porque el asesino vive en un pueblo muy pequeño y si hay muchas desapariciones, pues lógicamente se van a dar cuenta de que pasa algo. Porque le coge la policía, por cualquier cosa. Y si una persona no llega a tener 3 víctimas, se queda en 2 porque le ha atrapado la policía, pero sí que tenía como un patrón de asesino en serie, es catalogado como pseudo asesino en serie. Normalmente los asesinos en serie continúan matando hasta que les atrapan o mueren. Normalmente. Existen algunos que pararon de matar, por así decir, se jubilaron porque se sentían mayores, poco ágiles, poco hábiles, pero esto no suele suceder. Luego están los asesinos en masa. Estas personas matan a 4 o más personas en el mismo lugar y momento. Es decir, suelen ser las personas que entran en una escuela y realizan un tiroteo, o que en su casa matan a toda su familia. Básicamente matan a mucha gente en el mismo sitio. Esto es importante, ¿por qué? Porque suelen ser personas que tienen mucha ira contenida, mucha tristeza, emociones mal gestionadas, y suelen ser personas que normalmente esto ya lo llevan pensando mucho tiempo y han sufrido, han sido víctimas en algún momento de estas otras personas a las que están matando o de este colectivo de personas. Por ejemplo, entran en un colegio y matan a 10 niños, no quiere decir que los 10 niños le hayan hecho algo, pero a lo mejor han sido víctimas de bullying y están yendo contra el colectivo de los estudiantes. Normalmente los asesinos en masa son detenidos en la propia escena del crimen o abatidos por la policía. Es muy poco probable que un asesino en masa cometa un asesinato en masa, se escape y se vaya. Normalmente ellos se quedan matando hasta que ya la policía viene y les arresta o les abate. Y luego tenemos los asesinos frenéticos o spree killers. Estas personas son, por así decir, una mezcla entre los dos. Son personas que matan a 3 o más víctimas, pero en diferentes lugares y en un momento continuado. Es decir, empiezan a matar ahora mismo, aquí en este momento, y se mueven 200 metros y matan a otra persona, se mueven 2 kilómetros y matan a otra persona, van huyendo mientras van dejando muertos por el camino. Esto quiere decir que no son asesinos en serie porque no hay periodo de enfriamiento entre las víctimas. El único periodo entre víctima y víctima es el necesario para moverse de un punto a otro. Pero tampoco son asesinos en masa porque no matan a todas las personas en el mismo lugar, se van desplazando. ¿Se pueden mezclar las categorías? No es lo común, no es lo normal, pero puede pasar. No sé si os acordáis de Anders Breivik en 2011 en Noruega, que terminó con la vida de 77 personas. Hizo unos atentados en la zona de Oslo, terminó con la vida de varias personas, después se desplazó hacia una isla y comenzó un tiroteo donde terminó con la vida de más personas. En ambos casos terminó con la vida de más de 4 personas en cada sitio. Por tanto, tuvo 2 asesinatos en masa, pero se desplazó de un lugar a otro y eso contaría como asesino frenético. Por tanto, aquí sí que había una mezcla entre asesino en masa y asesino frenético. Pero no es lo común, normalmente son uno de los 3. Ya sabéis que a mí la criminología me apasiona, así que todo me parece interesante, pero espero que a vosotros os lo haya parecido también. Hasta el próximo vídeo.